La tradición de los lotos dorados. Para lograr la máxima belleza femenina en China, las niñas de clase alta eran sometidas desde los 5 o 6 años de edad al proceso de deformación de los pies. El pulgar se dejaba libre, mientras que los 4 dedos más pequeños se doblaban forzadamente sobre el metatarso. Luego de eso se colocaban vendajes que se cambiaban periódicamente y los pies se lavaban y curaban, porque evidentemente el proceso generaba sangrados y úlceras. El dolor al caminar era insoportable en las primeras etapas y prevalecía muy ligeramente atenuado en los años de la adultez. Además, era muy común que las infecciones provocaran la necesidad de amputar alguno o algunos dedos, y en ocasiones la gangrena llevaba a las pequeñas a una dolorosa muerte. Si quieres saber más sobre esta rara tradición, quédate conmigo y conoce la historia de la tradición de los lotos dorados. Hola amigos, soy la doctora Mel y los invito a seguir este nuevo programa. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones. Y si este contenido les ha gustado, compártanlo para que podamos seguir creciendo. Contexto histórico. Los registros más antiguos que se conocen acerca de esta práctica datan del siglo X, y a partir de ellos se recoge la historia que pudo darle origen. Se dice que una hermosa bailarina llamada Yonyang se presentaba con gran éxito en la corte de la dinastía Tang. Al igual que otras bailarinas de la época, llamaba la atención por lo delicado y pequeño de sus pies, que además mostraban un arco elegantemente pronunciado. En esa época, una mujer encontraba su realización y seguridad solo a través de la protección de un hombre, de modo que por eso era muy importante para ellas resultar lo suficientemente atractivas y seductoras, ya sea para entretenerlos, como en el caso de las artistas, o bien para ser tomadas por esposas por hombres con buena situación económica. Y una manera de lograrlo era tener esos pies diminutos que las hacían caminar muy poco y muy delicadamente, modificando por completo su postura y distinguiéndola de las mujeres inferiores. La práctica del vendado de pies y el pequeño y muy ornamentado calzado con el que los cubrían evocaba a una réplica de la flor de loto, símbolo fundamental en el budismo por representar pureza de cuerpo y de alma. De ahí el nombre que se dio a estos pies fracturados y vendados, lotos o lotos dorados. Poco después, la práctica fue adoptada también por la dinastía Song en el centro y norte de China. Aunque al principio, como se ha señalado, fue una costumbre aristócrata, poco a poco fue imitada por personas de clases menos encumbradas, precisamente como una manera de lograr colocar a sus hijas en familias de mayores recursos, lo que no solo las beneficiaría a ellas, sino a los demás integrantes del núcleo familiar. Así que retomemos. A partir de los 5 o 6 años de edad, las niñas iniciaban el vendado de sus pies. Para eso, era necesario dejar libres los pulgares y doblar los dedos restantes por debajo del pie. Una vez colocados así, se procedía a envolverlos apretadamente en vendajes, lo que limitaba su crecimiento y por consecuencia provocaba que el arco se volviera más elevado. En cuanto las vendas estaban listas, la pequeña era obligada inmediatamente a caminar por toda la habitación, y si en esos primeros y muy dolorosos pasos se escuchaba un crujir de huesos fracturándose, eso se celebraba con enorme regocijo por parte de las mujeres ahí presentes. Como sea, las fracturas se darían tarde o temprano, y durante varios años se repetiría el procedimiento para lograr unos pies de no más de 10 centímetros de largo. Eso sí, si se lograba superar el peligro de las infecciones derivadas del inevitable sangrado y pus que salían profusamente de las heridas, porque no era raro que algunas niñas murieran debido a eso o a la gangrena, que les arrebataba la vida
en solo cuestión de horas. Todo esto puede parecer muy absurdo hoy en día, pero es importante comprender que las condiciones de vida del país y la época hacían inevitable para las familias el ajustarse a esos cánones de belleza para asegurar el futuro de sus hijas, que de otra manera estarían condenadas a vivir desprotegidas y en la pobreza. El maravilloso libro El abanico de seda de Lisa C. da cuenta de una hermosa historia de amistad entre dos mujeres desde su infancia y además describe de manera muy bella la tradición del nushu, un lenguaje escrito muy particular. Las mujeres de entonces, encerradas y alejadas de la educación formal, crearon ese lenguaje para comunicarse entre ellas por medio de caracteres bordados en telas, pañuelos y, por supuesto, en abanicos de seda. Sin embargo, una parte muy importante e impresionante de la historia la ocupa el detallado relato del proceso de fractura y vendado de pies que ambas amigas, Lirio Blanco y Flor de Nieve, tuvieron que soportar para poder casarse como sus familias necesitaban que lo hicieran. Es más, el asunto de los pies aparece recurrentemente en la historia, ya sea para que Lirio Blanco nos cuente la adoración que su marido sentía por sus lotos dorados, o el cómo ella debió seguir un ritual alrededor de ellos durante toda su vida, para conservarlos, asearlos y calmar las molestias y el mal olor que nunca se fueron. Lirio Blanco, en su papel de narradora, expone cómo su madre, una mujer recia, de campo, fracasó en su propio intento de lograr esos lotos dorados, y por ello no solo no logró un matrimonio ventajoso, sino que además adquirió una grave malformación que la hacía caminar con mucha dificultad y absolutamente ninguna gracia. Sería por eso, al menos en parte, que era una madre fría, violenta y golpeadora con sus hijos, incluyendo a Flor de Lirio. Ella relata cómo desde muy pequeña debió hacerse cargo de diversas tareas en casa, como todos los demás, y cómo era abofeteada y azotada por su madre a la menor provocación. Por eso, cuando llegó el día de vendar sus pies por primera vez, luego de consultar la fecha adecuada en el calendario, no tuvo afecto ni consuelo cuando las lágrimas de dolor brotaron de sus ojos. En lugar de eso, la madre la golpeó y reprendió con dureza, y la obligó a caminar el doble de lo acostumbrado en el primer día de ritual. Aunque hubo algunos intentos por abolir esta práctica a partir de alrededor del siglo XVII, esos no prosperaron, sino hasta entrado el siglo XX. Las tradiciones y las modas son parte de lo que las sociedades implementan como una manera de sentirse parte de un grupo, a menudo exclusivo y especial. Algunas parten de las creencias religiosas que señalan cómo deben comportarse, y otras obedecen a distintos intereses, como los económicos. En el caso de los lotos dorados, se unían en el ritual los deseos de la diosa a la que las mujeres veneraban y también la imperante necesidad de asegurar su economía y bienestar casándose con hombres de buenos recursos. La tradición permeó tanto a esas sociedades que era impensable para un hombre unirse a una mujer de pies grandes o más bien normales. Eso además aseguraba a la mujer su lugar dentro de la casa, donde no estaba exenta de realizar duras tareas para atender a su marido, suegra, sí, a su suegra, y demás. Pero al menos la imposibilitaba de por vida para caminar mucho y hacer labores en el campo, por ejemplo. En cambio, podían y debían cocinar, coser y bordar para toda la familia. En esas sociedades patriarcales recalcitrantes, sencillamente no había otro camino. Por otro lado, no puede dejarse de lado el hecho de que los pies revisten un simbolismo erótico que va más allá del delicado caminar de quienes los portaban, pues son un conocido fetiche. Para Freud, el fetiche es un elemento visual que produce excitación por su representación negadora de la castración femenina, es decir, de la dificultad inconsciente para tolerar que las mujeres no poseen un pene. Esto es parte de la teoría psicosexual psicoanalítica y no puede explicarse con facilidad en este capítulo. Pero lo que sí es ampliamente conocido es el tema del fetichismo, cuya función es la de que se logre un encuentro íntimo placentero si y solo si el fetiche está presente, o lo que es lo mismo,
el representante del elemento anatómico que falta. Por eso, los pies pueden ser erotizados de distintas maneras, desde el simple gusto por ellos hasta la obsesión por unos pies pequeñísimos y deformes. De ahí quizá el origen de esta práctica en lugar de cualquier otra que pudo ser menos violenta. Además, el exigir a una mujer ajustarse a los deseos del futuro esposo a través del largo sufrimiento y dolor puede entenderse también como una manera de exaltar su poder absoluto sobre ella, aún muchos años antes de casarse siquiera. En cuanto al sadismo con el que la madre de Flor de Lirio, en la novela de Lisa C., ejecuta el vendaje en su pequeña hija, es inevitable pensar en el papel que podría estar jugando la envidia, aunada a su muy particular manera de amar a su hija. Recordemos que esa madre fracasó en sus intentos por poseer unos lotos dorados y además terminó muy deforme, pobre y maltrecha. No todas las madres eran así. Por ejemplo, Flor de Lirio tenía una tía risueña y feliz, que se secaba las lágrimas y secaba las de su hija y la consolaba cuando estaba siendo vendada, al igual que su prima, nuestra narradora. A pesar de eso, Flor de Lirio reflexiona sobre la conducta de su madre que le grita: ¿acaso quieres terminar trabajando en los campos, ser una criada y vivir siempre con hambre? Mientras la bofeteaba sin parar, sin piedad ni compasión. Y Flor de Lirio dice algo como: a mis escasos 6 años, por fin pude, en medio de mis lágrimas, ver que mi madre en verdad me amaba. Por eso me trató así, para asegurarme un mejor porvenir y para hacerme fuerte. No estoy de acuerdo. A menos que se trate de una especie de amor helado, como lo llamó André Green, una clase de amor maternal, extraño, más que frío y distante, pero que al parecer de algún modo está ahí para ocuparse del hijo. El amor helado es el retoño de los hijos de una madre muerta que, según Green, no necesariamente es esa madre que perdió la vida, sino una que primero tomó al recién nacido, lo acunó, lo amó y se volvió todo para él. Pero después algo grave le pasó y ella lo soltó o lo dejó caer emocionalmente. Tal vez se enfermó o se deprimió y eso le incapacitó para seguir sosteniendo al bebé. Eso produce una afectación en la estructura mental del pequeño, en el área de los vínculos y los afectos, que se traducirá más adelante en una dificultad para amar con plenitud y generosidad. El amor helado, el de te cuido, te alimento, te enseño, pero no te trato con amor. Y a veces también te maltrato. En fin, hasta aquí la historia de los lotos dorados. ¿Qué les pareció? No olviden dar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos de estreno. Y por favor, si el contenido les ha gustado, compártanlo con sus amigos y personas a las que le puedan interesar estos temas. Hasta la próxima y descansen si pueden. ¿Ya ves cómo sí quedó mejor? La luz es lo más importante de todo porque uno ya está fea y grande, pero también si la luz te hace más daño, te ves peor de lo que eres en realidad. Todo es la luz. No necesitamos filtros, ¿no? No necesitamos filtros Photoshop. No, Photoshop no se puede hacer en YouTube.